Vamos a empezar como siempre por el principio, que es el triángulo. Tengo aquí unas pajitas de bebida, ¿veis? Sabemos que esa parte es elástica, o sea, que este ángulo se deforma. Esto sería un ángulo y lo puedo hacer más agudo, más llano, más obtuso, etc. Si yo enlazo varias pajitas, hago un polígono. En este caso tenemos 4 lados, 4 ángulos, sería un cuadrilátero. ¿Qué pasa con estos polígonos? Que a no ser que estas juntas sean rígidas, se pueden deformar. ¿Veis? Pasamos de un cuadrado a un rombo. Bien, ¿qué pasa si yo quito una de estas pajitas? Y uno, lo que queda, 3 lados, ¿de acuerdo? Esto sería un triángulo. Esto no se puede deformar, lo puedo desmontar porque es una cosa, ¿vale? Pero el concepto de triángulo, veréis que no se podría deformar. Los ángulos no se deforman, ¿de acuerdo? Bien, por eso el triángulo es una figura tan importante. La veréis mucho en arquitectura y en ingeniería, en cerchas, que serían las estructuras que hay en las cubiertas de las naves industriales o de algunos edificios modernos, y en puentes, por ejemplo. Bien, ¿qué es un triángulo? Triángulo, 3 ángulos. ¿Le podrían haber llamado trilátero? Sí, pero ¿por qué le llamaron así? Porque quisieron. ¿Por qué a los cuadriláteros les llaman cuadriláteros en vez de cuadriángulos? Porque quisieron. Pero el tema es que este es un triángulo, 3 ángulos. Cada ángulo tenía un vértice y 2 lados, ¿verdad? Pues el triángulo tiene 3 vértices y 3 lados. ¿Cómo los vamos a llamar? Los vértices son puntos, luego letra mayúscula, y los lados son segmentos, letra minúscula. A, B, C, siempre en orden, ¿de acuerdo? Pero ¿en qué orden vamos a dibujarlos o representarlos sobre el triángulo? Siempre en sentido contrario a las agujas del reloj, en este sentido. Podemos empezar aquí con A, aquí con B, aquí con C, o como en este dibujo empezar aquí con A, aquí con B, aquí con C, pero no al revés, ¿de acuerdo? Bien, otra cosa a tener en cuenta es el nombre de los lados. Se van a llamar también A, B y C con minúsculas, pero su orden está condicionado a dónde está situada la misma letra en un vértice, es decir, A mayúscula enfrente de A minúscula, B mayúscula enfrente de B minúscula y C minúscula enfrente de C mayúscula. Es importante saber ese orden porque habrá muchos enunciados en los que igual os digan el lado B mide tanto, el vértice B tiene un ángulo de tanto. Tenéis que saber que están enfrente a la hora de luego poder resolver el ejercicio. Otra cosa que vamos a ver son las propiedades de los triángulos. Los ángulos interiores de un triángulo forman siempre 180 grados. En cualquier triángulo, da igual que sea rectángulo, que sea agudo, ya veremos ahora cómo son los distintos tipos de triángulos. Cada lado es menor que la suma de los otros dos y mayor que la diferencia. Podéis intentar dibujar un triángulo que tenga los 3 lados en los que 2 sumen lo mismo que otro. Ya veis que os sale una línea recta. Es imposible dibujar un triángulo que no cumpla esta condición. Y a mayor ángulo siempre se opone mayor lado. Es decir, en este triángulo este es el ángulo mayor, este es el lado mayor. Este es el ángulo más pequeño, pues este es el lado más pequeño. Siempre tienen una relación. Clasificación. Bien, podemos clasificar en función de los lados o en función de los ángulos. Si me fijo en los lados, diré los 3 iguales, equilátero, igual que equidistancia cuando hablábamos de distancias, que sería equilátero, iguales lados. Un triángulo con los 3 lados iguales tiene también los 3 ángulos iguales. Luego es un triángulo que además es un polígono regular. Los polígonos regulares tienen lados y ángulos iguales. Entonces, el triángulo equilátero, 3 ángulos iguales. ¿Cuánto mide cada ángulo? ¿Cuánto medía la suma? 180 entre 3, 60. Tenemos un triángulo con 3 ángulos de 60 cada uno. El isósceles es un triángulo que tiene 2 lados iguales. Este de aquí, que ya ha desaparecido en el dibujo, y este iguales entre sí y este desigual. Si doblamos, teniendo en cuenta este eje del triángulo, se nos va a montar uno sobre el otro.
vemos que el ángulo también es el mismo. Tiene dos lados iguales, dos ángulos iguales y además es simétrico. En el caso del escaleno, los tres lados y los tres ángulos son desiguales. Si nos venimos a la función en función de los ángulos, tenemos el triángulo rectángulo, que es la escuadra y el cartabón que tenéis vosotros, son triángulos rectángulos. Hay más triángulos rectángulos, evidentemente. Pero si vemos que este es un ángulo recto, estos dos tienen que ser agudos. No pueden ser ninguno de ellos ni recto ni obtuso, porque si no la suma sería mayor de 180. En un triángulo de este tipo, el lado que está justo enfrente del de 90 grados lo llamamos hipotenusa. Y los dos lados que conforman el ángulo de 90 son los catetos. Nos venimos a este otro que sería un triángulo acutángulo. Tiene tres lados que pueden ser iguales o no iguales, nos da igual. Lo que importa es que los tres ángulos son agudos. Triángulos acutángulos, pues por ejemplo, el equilátero es un triángulo acutángulo también. Y este isósceles que está aquí dibujado en concreto también. El triángulo obtusángulo tiene un ángulo obtuso, pero solo uno, un ángulo mayor de 90. Los otros dos tienen que ser agudos.